Jóvenes señoritas, buenos días. ¿Cómo están esos estudiantes de medicina? Bien, mal, regular. Bien, licenciado, buen día. Buenos Buen días, día, Johnny. todo bien. Buenos días, señorita. Buenos Sí, días, Buenos Licen. días. muy bien. Eso es lo de bueno, tener siempre, a pesar de los problemas, siempre optimismo, vencer los problemas y bueno, seguir adelante, seguir adelante. Eh, Bueno, seguimos viviendo este problema de la pandemia. Hemos realizado nuestras elecciones, la última fase de la elección para las subnacionales. Parece ser que, bueno, no hubo sorpresas, porque eso ya se preveía según las encuestas. Esto también van a ustedes algún día comprobar de que las encuestas prácticamente tienen un resultado muy próximo a la realidad. ¿Y por qué? ¿No? Ustedes me dirán, pero para, eh, para 5 millones de electores solamente se trabaja con una muestra de 2.000, 3.000, 5.000 máximo, ¿no? Pero esa es la ciencia de la estadística, ¿no? Sabe trabajar con una encuesta pequeña que sea representativa de la población. Generalmente aciertan. Hay algunos errores también, ¿no? Por eso se dice error +2, -2, todo eso. Entonces, ya hemos realizado las elecciones y bueno, esa es la política. Ustedes se han ido a votar, han hecho actividad política, ¿no? Nuestra vida nuestra vida hace todas las prácticas que las ciencias estudian. Por ejemplo, las ciencias políticas o la medicina, ¿no? La medicina, por ejemplo, estudia e intenta solucionar los problemas que tiene el ser humano, problemas de salud. Entonces, empezaré con la clase y después entramos a la fase de preguntas, ¿ya? Preguntas, a ver, lo que he preparado para hoy. Introducción al desarrollo político en la formación social boliviana. Hemos estudiado en tercero lo que es formación social boliviana. Entonces, me van a decir qué es la formación social boliviana cuando termine de explicar, ¿ya? Se ven pensando, formación social boliviana. Entonces, pero nosotros estudiaremos la política, el desarrollo político en la formación social boliviana. Para ello vamos a tener un método para estudiar el desarrollo político y estudiaremos las teorías políticas en esta clase y los grandes problemas políticos que tiene la humanidad, el mundo. Entonces, a ver, empezamos. ¿Cuál es la teoría que vamos a utilizar? ¿No? Esa teoría se llama la teoría modular, la metodología modular, ¿no? La teoría con una metodología modular. ¿En qué consiste esta metodología modular? ¿No? En que para estudiar el desarrollo político del país emplearemos la teoría política, justamente. ¿A través de qué? Del discurso político que tienen en los periodos de desarrollo político del país. Es decir, el discurso del MNS en el 52 o el discurso del MAS
en la actualidad, o el discurso liberal en el periodo liberal. ¿No? Vamos a estudiar ese discurso, en qué consiste el discurso. Y la importancia del discurso es la ideología dominante de entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando los liberales tomaron el poder durante 20 años, ¿no? Era dominante la ideología, ¿no? ¿Por qué era ideología dominante? Y también estudiaremos a las instituciones políticas, ¿no? Y ustedes saben, las instituciones políticas, ¿no? Son los órganos ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Pero no solamente eso, sino también las gobernaciones, los municipios, las representaciones regionales y las autonomías indígenas originarias campesinas, ¿no? Esas son las instituciones de la política, ¿no? Y vamos a ver que estas instituciones van cambiando. ¿Por qué cambian? ¿No? Porque cambia el discurso, ¿no? No es el Estado nomás, así es el Estado. No, el Estado tiene diferentes formas, ¿no? Diferente organización de acuerdo al discurso. El Estado liberal, el Estado plurinacional, ¿no? El Estado de la Revolución del 52. Entonces vamos a estudiar todo eso, todo ese desarrollo. Dentro de la metodología modular que vamos a adoptar, también está el estudio de los actores. ¿Quiénes son los actores de la política? Los principales actores son los partidos políticos. Yo siempre recomiendo de que participen en política siempre, en política, ¿no? Es decir, sean militantes de un partido, ¿no? Ahí van a aprender la práctica política. ¿Y por qué recomiendo eso? Porque está comprobado quien asume ese compromiso político está por encima del resto de la población. ¿Por qué? Porque tiene conciencia de que los problemas se van a solucionar desde el punto de vista político. Y, por supuesto, terminaremos con el estudio de las relaciones políticas. Las relaciones políticas de entonces o cuando estudiemos la actualidad de ahora. ¿Qué importancia tienen las relaciones políticas? Nosotros veremos, ¿no? Veremos que en diferentes periodos, ¿no? Las relaciones políticas han determinado el destino del país, ¿no? Por ejemplo, en el periodo en el último periodo del periodo del proyecto político de los libertadores, en el último periodo, ¿no? Ahí se llevó adelante la guerra del Pacífico, ¿no? Y cómo hasta ahora determinan los resultados de esa guerra para nosotros, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado con esa guerra? ¿No? Desde el punto de vista científico, porque nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Los ingleses con los chilenos nos han invadido, nosotros como éramos bien valientes, éramos poquitos, pero hemos defendido hasta morir, ¿no? No es tanto así que digamos. Vamos a estudiar todo eso. Entonces, por ejemplo, la guerra del Chaco, ¿no? ¿Por qué los paraguayos piensan que han perdido la guerra ellos? ¿No? Nos dicen, nosotros todas las guerras perdemos, pero los paraguayos también piensan que han perdido la guerra. Estudiaremos todas estas relaciones políticas muy importantes, ¿no? Para conocer el desarrollo político del país, científicamente. Y vamos a estudiar las teorías políticas del país de estos caballeros. Este caballero está considerado, ¿no?, el más importante sociólogo de Bolivia, ¿no? No saber quién es René Zavaleta Mercado es ignorar Bolivia,
y tiene un texto que es central para entender el país, ¿no? Desde el punto de vista sociológico y, por supuesto, si es sociológico, también es político. Lo Nacional Popular en Bolivia. Un libro difícil de entender, muy difícil, pero profundo. Vamos a estudiar los enfoques de Genés Zabaleta y estudiaremos a este caballero, Carlos Montenegro. Este libro es prácticamente de lectura obligatoria para un político, ¿no? Ustedes me dirán, pero licenciado, yo voy a ser médico. ¿Para qué quiero ser político? ¿No? Ustedes tienen que ser médicos políticos. Ese es el objetivo de esta universidad, que sus profesionales sean también políticos, practiquen la política. ¿Por qué? La solución no está en la medicina, no está, sino en la política, ¿no? Ejemplo, ahora la pandemia, un problema de salud mundial. ¿Quiénes están manejando la política de solucionar este problema? ¿Quiénes? Los políticos, los que están en el poder. Y hay que estar en el poder para manejar. Y Carlos Montenegro, decía yo que es un libro de lectura obligatoria para un político. ¿Por qué? Porque la revolución del 52, ¿no? Seguramente sus papás les han contado, ha sido la transformación más profunda que ha vivido Bolivia, ¿no? Ha transformado Bolivia, se dice que lo ha modernizado, ¿no? Esa revolución se llevó adelante con esta ideología, la ideología del nacionalismo revolucionario, de Carlos Montenegro. Entonces vamos a ver por qué los trabajadores mineros, ¿no?, han seguido esta ideología y no las ideologías, por ejemplo, marxistas. Entonces, ¿no?, ¿qué ha pasado? Tenemos que conocer el fenómeno importantísimo, conocer la ideología de la revolución del 52. Este caballero es el autor de esa ideología. Y también vamos a estudiar el texto, nuestro texto es de este caballero, de Isaac Sandoval Rodríguez. ¿Quién es este caballero? El rector fundador de la Universidad Nacional Siglo XX, ¿no? Una de las eminencias en la política, en el estudio de la ciencia política en Bolivia. Bueno, nos ha dejado a fines del año pasado, y las universidades hicieron un homenaje muy grande a Isaac Sandoval Rodríguez. La Universidad de Gabriel de Moreno, la Universidad Mayor de San Andrés, porque él fue docente de las dos universidades, también fue del siglo XX, ¿no?, rector de la Universidad Nacional del siglo XX, pero no hemos hecho ningún homenaje, que yo sepa, no se hizo ningún homenaje a la teoría política de Isaac Sandoval Rodríguez, que vamos a estudiar en este curso. Entonces, entramos a la pregunta, ¿qué es la política?, ¿no?, desde el punto de vista científico, la política, eso que hemos llevado desde el primer año, la política, ¿no? Entonces, estudiamos a estos autores principales. Hay muchos más autores, ¿no?, pero los más relevantes, en este caso, el más relevante es Nicolás Maquiavelo. ¿Por qué Nicolás Maquiavelo es el político más relevante? Porque se le considera fundador de la ciencia política, ¿no? Él ha descubierto los fenómenos políticos y lo ha sistematizado en un texto sobre la política. Nicolás Maquiavelo. ¿Y qué nos dice en síntesis Nicolás Maquiavelo? Nos dice, el Estado es un fin en sí mismo. ¿Qué importancia tiene esta definición, ¿no?, de que el Estado, así desde el punto de vista político, ¿no?,
tiene mucho que ver con todo el orden social, pero el Estado es una institución que tiene sus propios fines, ¿no? El Estado es como un ente prácticamente con vida propia. Eso nos quiere decir, ¿no? El Estado. Entonces, dice, las acciones privadas están subordinadas a las acciones públicas, ¿no? En esta teoría del Estado. Max Weber es un sociólogo que también estudió la política eh, contemporáneo, uno de los políticos más importantes, Max Weber. Ustedes van a estudiar, siempre van a encontrar en cualquier estudio a Max Weber, ¿no? ¿Y qué nos dice Max Weber sobre la política? ¿No? El Estado es un instituto político de actividad continuada, ¿no? El Estado tiene que tener una actividad continuada, no puede ser un Estado para un tiempo nada más, ¿no? Y tiene que saber gobernarse, ¿no? Para mantener la coacción física, ¿no? Un Estado no puede vivir no puede permanecer sin tener coacción física. Y hemos visto, ¿no? El poder del Estado. Haces caso, bien. No haces caso, te hagas a la policía y a la cárcel. Ese es el poder del Estado. Es un instituto de actividad continuada que debe gobernarse bien para mantener esta coacción física sobre la población. Es la teoría en síntesis de Max Weber. Otra teoría de Antonio Gramsci. El año pasado los estudiantes de medicina leyeron este autor, Antonio Gramsci, porque teníamos que dar un examen extraordinario, entonces me pidieron dar examen de este caballero. ¿Y quién es este caballero? ¿No? Es un político de la Segunda Guerra Mundial italiano, ¿no? Que ha estudiado la política profundamente, ¿no? Y es el autor, por ejemplo, de la teoría del profesional orgánico, ¿no? Que la sociedad tiene profesionales orgánicos, siempre, ¿no? Siempre. Uno que diga, a mí que me importa la política, yo soy ingeniero, listo, eso nomás. Ese es un profesional orgánico de la burguesía, de la sociedad dominante. Entonces, no se mete en política porque todo está bien, ¿no? Entonces, ese, dice Gramsci, ese es un profesional de la clase dominante. ¿Qué dice sobre el Estado? El Estado, dice, es igual a la sociedad política y a la sociedad civil. Es decir, ¿no? El Estado es hegemonía acorazada de coacción. ¿Qué significa esto? ¿No? El Estado no puede vivir únicamente con la coacción, no puede vivir con el ejército y la policía, ¿no? Esas son instituciones que en última instancia se pueden emplear. Lo más importante es la hegemonía. El Estado domina con la ideología, ¿no? Ese es el pensamiento de Gramsci, ¿no? ¿Por qué es importante la hegemonía? ¿No? Porque, claro, si la mayoría de la población, mejor todavía, toda la población piensa como quiere el Estado, todo está bien. No hace falta imponer la coerción o la coacción. Y nos habla muy bonito, ¿no? Que los partidos actúan, dice, dentro de la teoría política, conociendo los problemas de la sociedad civil. El verdadero poder no está en el Estado, sino en la sociedad civil.
y tiene mucho de razón. La sociedad civil, en última instancia, determina absolutamente todo. Y, por supuesto, vamos a seguir la línea de estos caballeros. 5 puntos a que me digas quiénes son estos. Tienen que conocer, estos son estudiantes del siglo XX. De la UNSA se entiende, ¿no? No saben. O de la UT igual, ¿no? Pero del siglo XX tienen que saber quiénes son estos caballeros. 5 puntos a que me digas quiénes son. Vean, me quedo ahí con la fotografía para que se conozcan. Es una foto antigua ya de fines del siglo XIX. Ambos están con sus jefas, en el hogar, la que manda es la mujer, ¿no ve? Dicen, Sí, adelante. el de la izquierda es Carlos Marx, es filósofo, economista, sociólogo, periodista. Es lo que transfiere, ¿no? Todo el socialismo científico, padre del marxismo. Álvaro Cabrera, muy bien. El de la izquierda, mirando de frente, ¿no? Es decir, desde nuestra, el El de del nuestra que izquierda, estaba con barba. evidentemente, Carlos Marx. Yo puse esa foto cuando era medio joven todavía, ¿no? Porque la mayoría conoce a Marx cuando ya era mayor, cuando realmente hizo la teoría, ¿no? Ahí se dice, el joven Marx empezó a crear teorías, pero la obra cumbre está cuando fue mayor ya. ¿Quién más? El otro. Tienen que saber, viene por Álvaro que nos ha salvado. Este caballero es el compañero de Carlos Marx, ¿no? Es Federico Engels. Sí, Marx escribió 3 tomos del Capital, ¿no? Que es hasta ahora el Capital es la raíz de todas las ciencias sociales. ¿Sí? Las ciencias sociales se desarrollan preguntando o siguiendo por lo menos el enfoque marxista, ¿no? Por lo menos. Pero solamente ha publicado un tomo, el primer tomo, ¿no? Y se murió, bueno, para la actualidad, joven todavía, ¿no? A los 65 años. Y este caballero representa otro, justamente a Marx, ¿no? Después de Marx publica el tomo 2 y el tomo 3 del Capital, ¿no? Y juntos han publicado muchas obras, muchas obras. Entonces, él dice, Engels dice, sí, a mí me ha tocado tocar el segundo violín. El primer violín ha llevado a cabo Carlos Marx, pero yo le acompañé con el segundo violín, ¿no? Humildemente reconoce. Él es un gigante en la teoría política, pero al lado de Marx ha sido su compañero. Y Marx ha sido el que ha marcado la pauta, ¿no? Este es Marx y Federico Engels, que vamos a seguir también con el estudio científico de estos grandes autores. Y por supuesto, aquí está, ya hemos citado a Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, el teórico del profesional orgánico, ¿no? Y en política, ¿qué nos dice Gramsci, ¿no? ¿No? El Estado es sociedad política y sociedad civil, ¿no? Sociedad política, ¿no? Cuando emplea las instituciones de fuerza, sociedad civil, cuando el Estado emplea la hegemonía, la ideología,
Y más importante es la ideología, ¿no? Mucho más importante. Entonces, seguimos con el estudio de las teorías. ¿Qué dice Isaac Sandoval? ¿No? Para conocer a un Estado en cualquier época, dice, lo que tenemos que conocer profundamente es quiénes componen el bloque de poder. Cuando sabemos quiénes son los actores del bloque de poder, entonces sabremos quiénes están manejando el Estado, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? García Linera, por ejemplo, tiene enfoques muy importantes sobre el bloque de poder en Bolivia en el periodo del MAS, ¿no? Que eso lo vamos a estudiar cuando estemos estudiando el periodo del movimiento al socialismo. Entonces, eso es lo principal de la teoría de Isaac Sandoval, ¿no? Y siguiendo la teoría de Carlos Marx, ¿no? De que para conocer un Estado, ¿no?, necesariamente debemos estudiar al bloque en el poder para saber quiénes realmente están disfrutando del poder y están dominando a la sociedad. Bueno, aquí yo cito a este caballero, Castoriadis, que dice, ¿no? Como una crítica a los políticos, el único objetivo de los políticos es seguir en el poder, ¿no? Y vamos a estudiar también a Enrique Dussel, que dice, cuando un político quiere seguir siendo político, ya se ha corrompido, dice. Ya es un político corrupto. ¿Por qué? Porque tiene que dejar el espacio para otros que vengan representando a la sociedad civil, no quedarse nomás en la política, ¿no? Como si, bueno, y si nosotros vemos los candidatos que han salido elegidos, ¿no? Si la trayectoria que tiene es estar en política, ¿no? Bueno, esa es la crítica de Castoriadis. Y aquí entramos al hueso duro de Zoer. ¿Cuáles son los grandes problemas que tiene la política mundial ahora, en este momento, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Por qué tenemos tantos problemas, ¿no? ¿Por dónde estamos yendo? ¿Qué está pasando, ¿no? Y estos caballeros, Jacques Attali y Zygmunt Bauman, ¿no?, nos dicen, los grandes problemas del mundo se puede comparar a estos icebergs o icebergs. O sea, mi hija me dice, papi, es iceberg, no es iceberg como dices. Claro, en inglés es iceberg, pero en castellano es iceberg también, se puede decir iceberg, ¿no? Entonces dice, son como iceberg, ¿no? ¿Saben lo que es un iceberg, no? Son esas moles de hielo que están en el mar, ¿no? ¿Por qué son peligrosos? Porque un barco se choca y se hunde, ¿no? Entonces dice estos Attali y Bauman, los grandes problemas, ¿no?, son como grandes icebergs en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el iceberg financiero, ¿no?, con la desenfrenada especulación monetaria y las imparables ganancias. En La Sazón ha salido un artículo muy interesante sobre cómo las ganancias en este periodo de la pandemia mundial, ¿no?, de los grandes supermillonarios han crecido, ¿no? En vez de mantenerse por la crisis o reducirse, más bien han seguido creciendo, ¿no?, y en cantidades sorprendentes, ¿no? Entonces, dice, el iceberg financiero es un problema que vamos a entrar después al estudio detallado de esto. Bueno, está el iceberg nuclear, el iceberg social y el iceberg ecológico, pero con calma iremos. Dice, la política del mundo
es como un barco que está navegando en el mundo, en el mar, ¿no? En el mar del mundo, ¿no? Es como un barco que está navegando sin timón. Ya no hay un conductor de este barco, porque los políticos ya no van a poder solucionar estos grandes problemas. 5 puntos al que me diga, ¿qué es esto? Vean bien, ¿qué es esto? ¿Qué barco es? Más bien, la pregunta es, ¿qué barco es este? Titanic, dicen. El Titanic. ¿Perdón? El Ah, Titanic. la señorita que ha hecho el ¿Cuál es el Titanic. Titanic? Sí, Nilda, ¿no? Nilda fue, ¿no? La que dijo del Titanic, para anotarme y ponerle así participación, Sí, Nilda. sí. Un joven más dijo, el Titanic. Nos quedamos con Nilda. Yo El también dije Titanic. Titanic, dice. Ese es el Titanic. Doctor, yo más dije, Flores. Flores Gensi. sí, Muy bien. Flores Gensi. Es el Titanic. ¿Y por qué he puesto el Titanic? Porque el Titanic, ¿no? Semejante barco con última tecnología, en su primer viaje se hundió. ¿Por qué? Porque sufrió ese accidente, se chocó con un iceberg, ¿no? Se chocó. Eso es, entonces dice los autores que estamos estudiando ahora, el mundo es, la política es como un barco y tiene que sortear estos iceberg, porque si choca, chao, chao mundo. ¿No? ¿Por qué chao mundo? A ver. Porque dice, estos son los iceberg, ¿no? Estos son desprendimientos de hielo del polo norte o del polo sur, ¿no? Que van viajando por el mar. Uno no conoce dónde está, ¿no? Pueden verlo, pero, por ejemplo, en la noche el Titanic no lo vio, se chocó, ¿no? Eh, ¿Y por qué estos iceberg? ¿Por qué? Por el problema del calentamiento global, ¿no? Problema ecológico. Entonces, estos son, dice, los iceberg que tiene el mundo. Él, por ejemplo, la vergonzosa especulación financiera del mundo, ¿no? Por ejemplo, a volvernos aquí, dice, el iceberg primero, dicen, es la vergonzosa especulación financiera del mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Por ejemplo, aquí, en lo que nosotros vivimos, cuando ustedes trabajen, van a pagar un porcentaje de su salario a las AFPs, ¿no? A las AFPs. Y bueno, en Bolivia, ¿no? Todos los trabajadores aportan un porcentaje para su jubilación. Ese dinero administran las AFPs, ¿no? Previsión o Futuro de Bolivia. ¿A quién pertenecen estas administradoras de pensiones? Eh, Cuidado, piensen que pertenece al Estado. Hasta ahora pertenece a uno de los bancos más grandes del mundo, al Banco de Santander. Entonces, miren ustedes, con nuestros modestos aportes, estamos manteniendo la riqueza para que estos caballeros banqueros se enriquezcan más todavía, ¿no? Y después nos tenemos que jubilar, ¿no? Miren, un médico de la caja gana alrededor de 20.000 bolivianos. Se jubila con menos de 4.000 bolivianos, ¿no? Es decir, no vale los aportes que has hecho.
sino que la ley te dice, no, máximo 4.000 bolivianos puedes ganar. Máximo, porque hay otros que ganan menos todavía. Pero para beneficiar a quién? A estos grandes banqueros, ¿no? La vergonzosa especulación financiera, ¿no? Hemos vivido una crisis financiera el año 2008, ¿no? ¿Quiénes han causado esa crisis financiera? ¿No? Unos cuantos, un puñado de millonarios, ¿no? Que han decidido dónde van a invertir y dónde van a sacar de dónde van a sacar la inversión, ¿no? Así, a la suerte. Es como si hubieran jugado un partido de cacho, dicen los periodistas. Entonces, el mundo tiene ese problema, ¿no? Ya no va a cambiar. Estos supermillonarios no van a decir, bueno, ya dejaremos de ser millonarios, dejaremos de explotar al mundo. No, no lo van a decir, no lo van a decir. Eso es imparable. Ese es el gran peligro que nos puede conducir a otra crisis financiera que el mundo ya no va a poder superar. Entonces, ese es uno de los grandes problemas del mundo, ¿no? La especulación financiera. Hay saber que dicen estos autores. Pero también hay saber ecológico, ¿no? ¿Qué significa el saber ecológico? Lo que estamos viviendo ahora, el saber ecológico. Esto, ¿no? El calentamiento global prácticamente está avanzando a un ritmo, ¿no? Y prácticamente imparable. Ya la humanidad no lo va a poder solucionar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? Vamos a discutir eso ya. A ver, quiero ver los futuros médicos qué me dicen del calentamiento global. ¿Cuál es la causa del calentamiento global? Pero miren, la Tierra ya prácticamente está volviéndose desierto y una pequeña parte de la Tierra todavía tenemos, ¿no? Para vivir. El resto ya no nos sirve. Y esto es imparable. ¿Y por qué es imparable? Por la contaminación ambiental. Vamos a ver eso. ¿Por qué tenemos la contaminación ambiental? ¿Por qué se contamina el ambiente? ¿No? El calentamiento global está produciendo deshielo de los polos, ¿no? Los animales que viven en los polos ya no tienen dónde vivir, ¿no? Tienen que emigrar, ¿no? Por ejemplo, estos animales. ¿Son animales o qué son? Es un Virus. virus, doctor. Los virus, ¿no? Pero que se convierten en animales, ¿no? En seres vivos. Ahora son seres muertos, pero después cuando penetran al cuerpo son seres vivos, ¿no? Esto es causa del calentamiento global. Vamos a ver eso, ¿no? Estamos viviendo una pandemia, uno de los hay saber que han dicho estos autores, imparable. Hasta ahora vacunas hay, pero no, parece que no son la solución. Esta es la especulación financiera, ¿no? Las grandes bolsas de valores, ¿no? Del mundo, ¿no? ¿Por qué especulación financiera? ¿No? Por decir, un propietario tiene, o unos propietarios tienen una empresa que vale $1.000 millones, por decir, ¿ya? Ese es su valor real. Pero con la especulación financiera de comprar, vender acciones, inflan el valor de esa empresa a 3.000 millones, ¿no? Esa es una especulación financiera, ¿no? Que está inflado justamente por las actividades de especulación. Eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Grandes empresas que valen muchos miles de millones, pero en realidad no valen tanto, ¿no? Y esto es imparable. ¿Por qué? Esto no van a parar los millonarios. Ellos han visto que pueden ganar así y siguen ganando. ¿Quién va a parar a los millonarios? Estos cuantos millonarios que se juntan y deciden la suerte de la humanidad.
Bueno, ¿qué es el otro hay saber? El otro hay saber es la, dice, está referido a la producción de armas nucleares. Producción de armas nucleares, aquí debe estar. Están sobrevaluadas. Ahí está, el saber nuclear, lo llaman, ¿no? 20 países en el mundo son países con armas nucleares. Y esto no va a parar, ¿no? ¿Por qué producen armas nucleares? ¿Para tener un adorno? No, ¿no? Antes tenían solamente estos países sus armas nucleares, ¿no? Rusia, China, Corea, Estados Unidos. Pero ahora son 20 países con armas nucleares. Que esto, cualquier rato se va a desencadenar y chao mundo. Hay saber social, que es importantísimo, el hay saber social. ¿A qué se refiere al hay saber social? A ver, hay saber social. Miren ustedes, ¿qué dice? En el mundo, 3 billones de hombres y mujeres en esta vida actual se harán prescindibles. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo, los políticos, la importancia de la política, ¿no? Han creado, podríamos decir artificialmente, este exceso, ¿no?, de población para las necesidades de la economía del mundo, ¿no? Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas es tan elevado, ¿no?, que 3 billones de personas ya no le sirve a este sistema. Eso quiere decir, ¿no? Vamos a ver después cómo se va produciendo las famosas migraciones en el mundo. ¿Por qué? Justamente por que no hay trabajo, en busca de trabajo, ¿no? Entonces dicen, esos son los hay saber que tiene el mundo, ¿no? El barco, es la política que está navegando por el mar, se choca con alguno de estos hay saber, chao mundo, ya no hay más. Y lamentablemente los políticos ya no van a poder hacer nada. Y bueno, y claro, lo que ya empezamos diciendo, ¿no? Los grandes politólogos bolivianos son Carlos Montenegro y René Zavaleta Mercado. Esta es la bibliografía que vamos a estudiar en todo el curso. Y bueno, es importantísimo, ¿no?, este tema, porque nos muestra la importancia del estudio de la política. Entonces me preguntarán con justa razón, licenciados, si los políticos ya no pueden hacer nada, ¿para qué estamos estudiando la política? ¿Para qué vamos a ser políticos si ya todo está, parece que ya está destinado? Ese es nuestro destino, chocarnos algún día con estos grandes hay saber. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Juventud. Esos son los grandes problemas del mundo, ¿no? Los grandes problemas del mundo. Los hay saber, lo llama. El barco está navegando, se choca con uno de estos, chao. Los políticos muy poco van a poder hacer. Pero, claro, manteniendo la actual estructura política, prácticamente muy poco se va a poder hacer, ¿no? Pero de eso se trata, cambiar la estructura política, cambiar la política,
Tal vez no tanto por nosotros, ¿no? Pero por la vida, por el mundo, por el planeta, tenemos que cambiar. ¿De qué manera? A ver, el problema nuclear, ¿cómo se daría solución al problema nuclear? 20 países ya tienen armas nucleares, ¿no? ¿Para qué están armándose tanto? ¿Qué pasa? ¿No? Justamente por los conflictos mundiales, ¿no? Conflictos étnicos, ¿no? Por ejemplo, la India tiene armas nucleares, Pakistán tiene armas nucleares, ¿no? Son potencias nucleares, pero los dos tienen grandes conflictos étnicos, ¿no? Desastre. Israel tiene bombas nucleares. ¿Para qué? Para mantener su hegemonía en este sector, en el Mediano Oriente, en el Medio Oriente. Pero ¿cuál es la solución a este gran hay saber? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo solucionarían el problema? ¿O nos ponemos a rezar nomás? Listo, ¿qué vamos a hacer? Futuros políticos. Ya, licenciado, yo voy a ser médico, no voy a ser político. Tienen que ser políticos. Por ejemplo, los médicos hasta hace una semana estaban en huelga, ¿no? Ya les dije por qué estaban en huelga. Y mucho más antes también, ¿no? Los médicos hacen actividad política porque defienden justamente sus intereses. Tenemos que defender también nuestros intereses. A ver, el saber nuclear parece que no hay solución según ustedes, ¿no? Porque no dicen nada. El saber social, ¿cómo se solucionaría ese problema de 3 billones? No estoy hablando de 3.000 millones. 3 billones de personas en el mundo ya no se necesitan, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos ponemos a llorar. Tiene que haber una solución, ¿no? Si los políticos actualmente no pueden conducir el barco, ¿no? Pero nosotros sí tenemos que poder. El iceberg financiero, caramba, eso es que difícil es. Eso es que es un iceberg como el ecológico, imparable, ¿no? El banco más importante del mundo, ¿no? El Banco de Estados Unidos, la Reserva Federal se llama, de Estados Unidos, es privado. O sea que intereses privados manejan la política monetaria del mundo, ¿no? Claro, semejante poder, por eso el dólar tiene tanto poder, ¿no? Porque está defendiendo intereses privados. En Bolivia también era así, ¿no? Bancos privados manejaban la política monetaria, pero ya desde el periodo republicano, ¿no? Se nacionalizan los bancos y el Estado es el que maneja la política monetaria, como debe ser, ¿no? En muchos países, prácticamente en todos los países, son los estados quienes manejan los bancos centrales, pero no en el país más poderoso económicamente del mundo, en Estados Unidos. Esa especulación financiera prácticamente parece ser imparable. ¿Cómo lo frenaríamos? A ver, yo quiero escucharles del iceberg social. ¿Por qué esos 3 billones de personas ya prácticamente para este sistema ya no les sirve? Por eso no hay trabajo en ninguna parte, ¿no? Entonces van a terminar la carrera, es lo que yo les digo, el primer chicote que da al joven es, ¿con qué esfuerzo hemos terminado la carrera? Buscamos, no hay trabajo. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? Eso también tiene su explicación. ¿Qué está pasando? ¿Cómo solucionaríamos este problema? Facilito. Fácil desde el punto de vista, digamos, técnico, pero difícil desde el punto de vista político, ¿no? ¿Qué opinan, jóvenes, señoritas? Ha participado Álvaro, Nilda y Gensi. Nada más.
nuestra clase es hasta las 9:30, ¿no? Pero el canal de Zoom de la universidad da 1 hora y media, ¿no? a todas las materias. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes están pasando 1 hora y media en todas las materias o 1 hora nomás? Como dice el reglamento. El reglamento dice un máximo 1 hora por materia, dice. Pero yo me sorprendí con el canal de la universidad que nos da 1 hora y media. En ese caso tendríamos media hora más de clases. Bueno, como dice, cuando sean, ustedes son jovencitos todavía, ¿no? Todavía los problemas lo ha llevado el padre. A ver, Claros Choque, adelante. Tu nombre no está puesto ahí, no está puesto. Bueno, parece que el micrófono se le abrió. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Mientras vayan pensando, les voy a aumentar puntos. Miren, y es bien importante ganar puntos, porque yo no sé por qué, pero tienen miedo al examen teórico, ¿no? Entonces, los puntos son los que ayudan. Y lo que les digo siempre, ¿no? Tienen que tener puntajes altos en todas las materias. Eso ven los que contratan profesionales. Este es bueno, mira su nota, 70, 80, 90, bueno. Pero si ven 51, 51, 51, 51, les vamos a llamar. Entonces, a ver, les damos la lista y gánense puntos, por favor, jóvenes. Adrián Luis. Alaca Yasmín. Presente, licenciado. Muy bien, Yasmín. No, Adrián Vázquez. Presente. Alaca Pacara Yasmín. Alaca Yasmín. ¿Por qué no estabas atenta? ¿Ah? Licenciado. ¿Por qué no estabas en clases? Tienes que estar en clases. Dice. Sí, adelante. Adrián Nathaniel. no puede ¿Perdón? activar el micrófono. Adrián Vázquez me pasó. Adrián Vázquez. Sí, Ya. sí. Pero Gracias. dice Nathaniel Adrián Vázquez. Está bien, muy bien, Luis. Alaca está. Halcón Keila. Keila. Presente, licenciado. Muy bien, Keila. Alfaro Carlos. Carlos Alfaro. Sí, presente, Licen. Muy bien, Carlos. Anguela Din. Anse Cecilia. Presente, licenciado. Muy bien, Cecilia. Araníbal Gilda. Arispe Hugo. Ábalos Evelyn. Basientos Nicolás. Besíos Carmen. Presente, licenciado. Muy bien, Carmen. Caiguara Wilber. Cala Grover. Presente, licenciado. Muy bien, Grover. Calani Silvia. Casrión Marcelo. Chaira Braulio. Presente, licenciado. Muy bien, Braulio. Chambi Daniela. Presente, licenciado. Muy bien, Daniela. Chiri Víctor. Presente, licenciado. Muy bien, Víctor Hugo. Chiri Karen. Presente, licen. Muy bien, Karen. Choque Luis. Presente, licen. Muy bien, Luis. Choque Nilda. Presente, licen. Muy bien, Nilda. Choque Luz. Choque.
Luz. Presente, licenciado. Luz Choque, muy Presente. bien. Está bien, muy bien. Choque Naila Natalí. Presente, licenciado. Muy bien. Naila Colque Sharon. Presente, Col- licenciado. Sharon Colque, muy bien. Muy bien, Sharon. Colque Elena. Presente, licen. Elena, muy bien, Elena. Cruz Eileen. Presente, licen. Muy bien, Eileen. Espinosa Michel. Michel, Presente, licenciado. muy bien, Michel. Cheye. Dice Espinosa Muñoz Michel Esperanza. ¿Es la señorita No, o? es Michelle. Ah, Michelle. Sí. Michelle, muy bien. En nombres y apellidos se pronuncia y escribe como lo quiere el interesado. Tienes razón. Flores Gensi. Presente, dice. Muy bien, Gensi. Gabriel Bruno. García Dana. Presente, licenciado. Muy bien, Dana. García Wendy. Presente, licenciado. Muy bien, Wendy. García Delia. Presente, licenciado. Muy bien, Delia. Gutiérrez Limber. Presente, licen. Muy bien, Limber. Gutiérrez José. Enrique. Licenciado. Muy bien, José Enrique. Gutiérrez Anaí. Presente, licenciado. Muy bien, Anaí. Gutiérrez Alejandra. Ezera Jimena. Ibáñez Marco Antonio. Jorge Yara. Loaiza Gabriela. Presente, licenciado. Muy bien, Gabriela. López Zonal. Lutino Vilma. Presente, licenciada. Muy bien, Vilma. Mamani Patricia. Mamani Josué. Mamani Nancy. Presente. Nancy, muy bien. Marca John. Presente, licenciado. Muy bien, John. Marín María Elena. Presente, lice. Muy bien, está presente María Elena. Aunque no ha dicho, pero está. Vamos a suponer que está presente. Martínez Jennifer. Paco Jimmy. Presente, licenciado. Muy bien, Jimmy. Paniagua Zoyer. Presente, licen. Muy bien, Zoyer. Patsy Jasison. Jasison. Poma Vilma. Presente, licenciado. Muy bien, Vilma. Kilo Eric. Zamírez Benjamín. Rodríguez Luis Fernando. Salvatierra. Rodríguez, Muy bien, Luis Fernando. Salvatierra Maher. Presente, licenciado. Muy bien, Maher. Santander Jocelyn. Presente, licenciado. Muy bien, Jocelyn. Soto Joel. Suárez José Carlos. Tola Emilio.
Presente, licenciado. Buenos Muy días. bien, Emilio. Uruña Javier. Vargas Edgar. Presente, licenciado. Muy bien, Edgar. Vázquez Diego. Ventura Eli. Presente, licenciado. Muy bien, Eli. Villalta Edwin. Vilca Paola. Presente, licenciado. Muy bien, Paola. Vilca Neisa. Yapura Katia. Yucra Roberto. Presente, licen. Muy bien, Roberto. Zúñiga Victoria. Presente, licenciado. Muy bien, Victoria. Entonces, a ver, ¿cómo solucionamos el problema de 3 billones de personas en el mundo que se están haciendo Buenos prescindibles? días. Disculpe, A ver, no escucho mi Alejandra nombre. Yani. ¿Cuál es tu apellido, Alejandra Yani? Alejandra Janina Gutiérrez Heredia. Gutiérrez. Gutiérrez Alejandra. ¿Por qué no estabas presente? Estabas tomando un cafecito. Muy bien, te he puesto presente. ¿Cómo solucionamos el problema? O lo dejamos para la próxima clase. También pueden investigar, para eso tienen ustedes el celular. Esta maravilla que tenemos en la mano prácticamente nos mantiene informados de todo. Cualquier cosa que le preguntemos nos informa, ¿no? Pero esto que estamos diciendo es más difícil, seguro que no tiene el internet, segurísimo. Pero les adelanto, vamos a discutir la próxima semana. Decía que el problema es técnicamente fácil, pero políticamente difícil. Este problema de 3 billones de personas que se han vuelto prescindibles para el sistema. Técnicamente es fácil porque como antes la gente trabajaba solamente 4 horas, ¿no? Eso está comprobado, ¿no? En la comunidad primitiva, ¿no? El hombre primitivo, la mujer primitiva, con 4 horitas, listo. El resto se dedicaba a disfrutar de la vida, ¿no? En cambio, aquí con 8 horas tenemos que trabajar como negro. Apenas tenemos tiempo para ir a comer, para dormir, otra vez somos las 8 horas, ¿no? O los médicos 6 horas, ¿no? Pero si reducimos a la mitad, todo el mundo va a ser, ya va a poder, ¿no? Trabajar. Ya no va a ser prescindible, sino ya será importante para el mundo, para la economía, ¿no? Sencillo. En vez de trabajar 8, reducimos a 4 horas, listo, solucionado el problema. Y es más, ya seremos más felices, porque tendremos más tiempo para el estudio, más tiempo para divertirnos, más tiempo para disfrutar de la vida. Pero políticamente, imposible. A ver, ustedes díganle a los propietarios de las grandes empresas, ¿no?, que solamente 4 horas vamos a trabajar. Imposible. Como hay tanta gente que está buscando trabajo, chao, por querer trabajar 4 horas. 8 horas tienes que trabajar, más todavía, ¿no? Ustedes vayan al banco, a los bancos, en los bancos cierran la puerta a las 6 de la tarde, pero siguen trabajando hasta las 9, 10 de la noche, ¿no? Entonces, ese es el problema, es de propiedad de las empresas, ¿no? Y bueno, y la ideología, ¿no? Está en nuestra cabeza, está bien 8 horas. ¿Por qué 4? ¿No? Y además, a mí me pagan bien. Y que gane mi patrón, está bien también, ¿no? Esa es la ideología. Entonces, también hay que cambiar la ideología para dar solución a este problema
del iceberg social. El hecho de que 3 billones, ni siquiera 3.000 millones, ¿no? Ya son prescindibles. Vamos a ver por qué después decimos que van a ser, que son actualmente prescindibles, pero eso tiene también solución. Muy bien, jóvenes, señoritas, ¿alguna pregunta? ¿O han entendido todo muy bien y no hay preguntas? Pero pregunta, aunque se equivoquen, ¿no? Dicen los cubanos, los catedráticos cubanos, la peor pregunta es la que no se hace. Y tienes razón. Pero para la próxima clase los dejamos las preguntas. Van a preguntar sobre esto que he explicado. Ya está en el Moodle este tema, ¿no? Entonces pueden bajar del Moodle. Muy bien, jóvenes, entonces nos iremos a tomar nuestro desayuno y nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego, Lice. Chao, luego, juventud. Lice. Chao, Hasta luego, chao, Lice. chao. Señoritas, Hasta luego, jóvenes. Chao, chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao, hasta luego.